¿ustedes ese tema ya lo dieron en teoría? Sí, profe. Sí lo dieron, ah, bueno, por lo menos. Bueno, y ahora, ¿qué tanto vieron? ¿Sobre qué dieron? Eh, Háganme al menos ahí un micro resumen sobre lo que alcanzaron a ver, siquiera los temas, para al menos saber qué voy a orientar y cómo lo voy a orientar. María, apóyame. Profe, estuvimos hablando sobre diferentes laboratorios, sobre glucosa, eh, o sea, los laboratorios que normalmente se le mandan a un paciente. Estuvimos hablando también acerca de cómo sacar un promedio de dosis que se le suministran a un paciente Cálculo de en dosis ya la dieron. algunas, profe. Ujú. Profesor, es como Pregunta, la dale, sí, sí, clasificación dale. anatómica, o sea, la terapéutica. Ya saben interpretar un hemograma, qué contiene un hemograma, un parcial de orina, ya saben interpretarlo, saben cómo se evidencia si el paciente tiene una infección bacteriana en un hemograma, cómo identificarlo. Profe, es que, o sea, nosotros habíamos visto eso a grandes rasgos, ¿no? O sea, desde el parcial de orina, por ejemplo, de cuando se hace un, ¿cómo era? Bueno, o sea, el profe nos explicaba, por ejemplo, qué antibiótico escoger en dado caso de si era de amplio espectro, cuál era el que más se utilizaba, eso no lo explicó. Pero no sé si será posible que usted nos haga así como un breve resumen, después de que usted tiene un poco más de experiencia y pues para, como para aprender un poco mejor, profe. Por eso, igual forma, ustedes dieron eso fue con Pacho, ¿verdad? O con la profesora Gina, ¿con cuál de los dos? Pacho, profe. Ah, ok, Vea, sí, profe, sí, sí, yo sí, sí. siento que en cuanto a interpretación así, ¿no? O sea, más que todo lo que vimos era como los valores y entonces para saber como cuando estaban altos o bajos, dependiendo si era un Ok, hemograma, un perfil lipídico y todos estos ionogramas. Pero así sí, como sí. usted dice que interpretar, yo por mi parte pues creo que si usted nos lo explica mejor Sí, porque todos los demás. normalmente, bueno, las clases entre el profe y yo las organizamos entre los dos, él las hace a su manera y yo las hago a mi manera, pero tratamos de dar pues los mismos temas. Si quieres voy a darle un repaso así general de mis presentaciones que doy en teoría y luego vamos a lo que es. ¿Listo? Porque esta clase es no indispensable, esto es obligatorio que ustedes lo conozcan, eso no es más nada. Vamos a presentarla entonces. No lo voy a hacer tan específico, pero hay unas cositas que sí quiero ser específico, ¿ya? ¿Me confirman si se ve? Sí, profe. Bueno, esta es la clase pues, que yo tengo de farmacia clínica de exámenes de laboratorio clínico. Bueno, ya los uso, eso sí ya se los explicó el profe, que ahí tenemos los laboratorios clínicos, los podemos utilizar para el diagnóstico de las enfermedades o para el tratamiento terapéutico. Nosotros usamos para ambas situaciones, lo lógico es que el farmacéutico nada más utilice para este tipo, pero también nosotros podemos usar los exámenes de laboratorio para saber cómo se encuentra un estado de salud. Y asimismo podemos usarlo para saber cómo la efectividad de un tratamiento farmacológico. Este es un caso clínico que yo les voy a mostrar al final, que creo que yo se los mostré en un principio, que precisamente fue una reacción adversa de un medicamento, cómo se podía alterar una prueba de laboratorio. Este lo vamos a debatir el día de hoy, pero al final. Bueno, ya las clasificaciones que el profesor se las dijo, los tipos de estudio, la química de sangre, bueno, la glucosa, que ya pues recuerden que el profesor sí les había dicho, cuando se encuentra alto, bajo, la glucemia es una prueba de laboratorio que se mide en sangre. Recuerden que normalmente un paciente diabético le determinan tres tipos de exámenes de laboratorio. Uno, que es la glucemia en ayunas. Normalmente la glucemia en ayunas se realiza precisamente para saber si no hay estados de hiperglicemia durante la madrugada. Pero también se puede determinar glucemia a cualquier hora del día
y con tal de que cualquiera de los dos esté por encima de 200, es un diagnóstico de diabetes. Si de pronto la glucemia se encuentra entre 140 y 199, ahí hay un rasgo denominado intolerancia a los carbohidratos. Es más, los invito a mi clase en la tarde precisamente de diabetes, que vamos a hablar mucho sobre esto y pues les complementará mucho esta clase con el manejo de la diabetes. Entonces, esta prueba es indispensable. Los pacientes que, sobre todo los que utilizan insulina, suelen medirse los niveles de glucemia todos los días, precisamente si hay la necesidad de ajustar los niveles de insulina. Y de pronto los que no tienen insulina sí se deberían de al menos siquiera medirlo al menos una vez a la semana. Pero no necesariamente la diabetes es lo único que puede alterar la glucosa. Hay situaciones como algunos fármacos, como los esteroides, los diuréticos tiacídicos, los anticonceptivos. Así que hay que tener presente que estos fármacos pueden alterar la diabetes. Y miren, este precisamente es un artículo científico donde la metilprednisolona puede elevar precisamente los niveles de glucemia, donde precisamente pueden elevar los niveles de glucemia, y esto precisamente debe ser muy perjudicial en los pacientes diabéticos. Es más, cuando estábamos manejando los pacientes COVID, que los manejábamos con corticoides precisamente para esa tormenta de citoquinas, si eran diabéticos, pues nos tocaba correr el riesgo precisamente por la hiperglucemia. Y le ajustamos pues el manejo con la insulina, pero eso es algo que deben de tener muy presente, que los corticoides pueden aumentar los niveles de glucemia bastante elevados. Es más, este es un estudio randomizado, doble ciego, controlado con placebo, donde se evidencia precisamente el aumento de la glicemia durante el uso de corticoides. Esta es la tablita que les quiero mostrar precisamente, pues, la mostraré en la tarde en diabetes. Normalmente una persona debe tener una glicemia en ayunos menor a 100 y 2 horas después de haber ingerido comida menor a 140. Y hay un último examen que es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es otro examen que se utiliza para la evaluación de la diabetes. Cuando ustedes les digan cómo hacen ustedes para evaluar si un paciente diabético está controlado, ustedes no pueden decir que es la glicemia. La glicemia es en el momento, pero para saber si el paciente está controlado es esta, la hemoglobina glicosilada A1C. ¿Qué saben sobre esta hemoglobina glicosilada o qué les comentaron sobre esa hemoglobina glicosilada? Vamos a preguntar aquí por dedocracia. ¿Quién me responde para ver? Steven, ¿qué sabes tú sobre la hemoglobina glicosilada? Steven. Profe, no, no. Ajá, ya no dieron la clase. Tú, Rubén, que yo sé que te escuchas por allá lejos, pero bueno, intenta decir algo, ¿vale? Profe, para ser honesto, no recuerdo muy bien. Bueno. Edwin. Profe, igual tampoco, no sé qué, es como para... No especulo. Bueno, Daniela. Pues sé que es un examen en sangre, obviamente, para determinar diabetes o quizás una prediabetes, como es lo único que recuerdo. Pues ojo, esto es muy importante y se conozcan este examen de laboratorio. Vamos a preguntar a Mayerlis, llegaste por aquí, ¿estás por ahí? Mayerlis. Mayerlis. Yo sé para qué. Mayerlis. Ah, que estaba contándose de allá desde el lado. Pues, no. Listo. ¿Sí me escuchas ya? Dígame, profe. Buenos días, estamos hablando sobre las pruebas de laboratorio. ¿Tú sabes qué es la hemoglobina glicosilada? Ya me dijeron que Recuerdo que vieron ese tema en teoría. en teoría. Me dijeron que ustedes lo dieron en teoría.
recuerdo, profe. Bueno, te hago una pregunta. ¿Cómo sabes tú si un paciente diabético está controlado? Por los niveles de glucosa. No, acabo de decir eso que no es con eso, es con este examen, hemoglobina glicosilada, no es con la glucosa, ¿oíste? La hemoglobina glicosilada es un tipo de hemoglobina. Hay 4 tipos de hemoglobinas. Esta hemoglobina tiene una característica y es que, digamos, tiene afinidad por el azúcar en la sangre, de tal forma que se le une de forma por enlaces de fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Van der Waals, creo que se llama así como se pronuncia. Bueno, precisamente este hemoglobina tiene una característica y es que como se le pega ese azúcar, esa azúcar sigue pegada a la hemoglobina durante al menos 3 meses. Y entre más tú consumas azúcar, más se le va a pegar. Así que si llega un paciente a la clínica con los niveles de glucemia pues adecuados, pero y esos días no ha consumido azúcar para engañar, le hacen el examen de hemoglobina glicosilada y si sale elevado, eso nos está indicando que el paciente durante los últimos 3 meses ha estado consumiendo azúcar de forma irregular. ¿Queda claro, Mayerlis? Sí, profe. La hemoglobina glicosilada, ¿oíste? Ahora, ¿cuánto es ese alto? Normalmente todos debemos de tener una hemoglobina glicosilada menor a 5.7%. Así es como sale en el examen, directamente. Valor, tanto porcentaje, así. Si tú tienes los valores entre 5.7 y 6.4, te consideras prediabético. Y si tienes los niveles de hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, te consideras diabético. Así que ya saben, a partir de ahora, si les preguntan cómo saben si ese paciente tiene la diabetes controlada, ustedes no pueden responder que es con la glucemia. Tienen que responderles con la hemoglobina glicosilada. ¿Oyeron? ¿Queda claro, Edith? Sí, profe. Listo. Bueno, hay otros exámenes, estos son ya para determinar más que todo ciertas enfermedades reumatoideas. El perfil lipídico, que creo que ya aquí pues, practicamos la semana pasada con el riesgo cardiovascular. Habíamos dicho que pues, toda la grasa que consumimos pues, se almacena y se determina mediante el colesterol total. Debe estar en valores en hombres hasta 200 y en mujeres hasta 180. Pero recuerden que el colesterol total tiene unas subdivisiones en colesterol bueno y colesterol malo y otras subdivisiones. El colesterol malo, que es el colesterol LDL, y el colesterol bueno, que es el colesterol HDL. ¿Quién me dice cuál es la función del colesterol HDL? Caroline, ¿cuál es la función del colesterol HDL? Lo dije en la clase pasada. ¿Para qué está ahí el colesterol HDL? El que transporta colesterol a las otras partes del hígado. No, ese no es. El colesterol HDL limpia las arterias del colesterol malo. Ajá, profe, se las lleva. No, no, que no te escuché como que las transporta. Pareciera como si dijera que te las coloque en un sitio específico, ¿no? O sea, te va limpiando las tuberías que vienen siendo tus arterias del colesterol malo, que es el colesterol LDL. Y si decimos que un paciente tiene alto riesgo cardiovascular, ¿cuál es el colesterol que debe tener elevado? LDL. El LDL. Normalmente el paciente con alto riesgo cardiovascular tiene el LDL elevado y el HDL disminuido, porque precisamente no hay suficiente colesterol HDL que pueda limpiar el colesterol LDL. Entonces creo que eso ya ustedes ya lo tienen más que claro con respecto a los colesterol. Hay otra manera de almacenar la grasa de forma mucho más pequeña y son los triglicéridos. Normalmente están relacionados con el consumo de alimentos fritos. Es más, una persona precisamente que
consume abundantes fritos todos los días, empanadas, carimañola, arepa, todo eso, tiende a aumentarse los niveles de triglicéridos. Una persona que tenga niveles elevados de triglicéridos no necesariamente tiene que tener niveles elevados de colesterol, pero igual forma es un factor de riesgo cardiovascular. Y hoy les enseño una cosa. El colesterol es un indicador de estado de desnutrición en los pacientes. Entonces voy a comenzar a escribirlos aquí porque hay varios factores con los cuales tú mides si una persona está desnutrida y los vamos a ir viendo a medida. Y uno de esos son los, aquí voy a escribir, desnutrición, colesterol, colesterol y triglicéridos. Uno de los, si tú quieres ver si una persona está desnutrida o no, le midas el nivel de colesterol y triglicéridos y vas a ver que está bastante baja, porque precisamente no hay grasa, casi grasa en el cuerpo para poder mantener la energía. ¿Listo? Bueno, el perfil hepático es precisamente el funcionamiento de este y el principal es la albúmina. Pregunta, ¿para qué sirve la albúmina? Vamos a preguntar a María Alejandra, ¿para qué sirve la albúmina? Profe, tengo entendido que la albúmina ayuda como a mantener el líquido como que dentro del torrente sanguíneo. Exacto, eso se llama presión oncótica. En este caso, la albúmina ayuda a mantener la presión oncótica dentro de nuestro organismo y precisamente también transporta sustancias en el organismo. Recuerda que muchos de los fármacos se transportan mediante la albúmina, ¿verdad? ¿Qué fármacos se transportan mediante la albúmina? ¿O qué características físico-químicas tienen los fármacos que se transportan por medio de la albúmina? Vamos a ver qué tal están estos maestros de farmacología. Las vitaminas podrían Creo que ser. transporta hormonas. Bueno, los ejemplos sí están bien, las hormonas, las vitaminas sí, pero ¿qué características tienen estos fármacos para poder ser transportadas por la albúmina? Y no todas las vitaminas, son algunas, pero ¿qué debe tener eso en particular? Características ácidas, porque la albúmina tiene características básicas. ¿Vale? Muy diferente a la otra proteína que es la glicoproteína ácida, a la cual se le pegan los fármacos de características básicas. ¿Sí? Entonces, en este caso, la albúmina tiene esa función. Y también, aparte, una persona que tenga bajos niveles de albúmina suele estar edematizada. Cuando ustedes ven un paciente con insuficiencia renal crónica, ustedes saben que se le edematizan las piernas bastante y las tienen full llenas de líquido. Precisamente porque estos pacientes tienen niveles bajos de albúmina. ¿Sí? Aparte de eso, también es un indicador de desnutrición. Si ustedes precisamente evalúan los niveles de albúmina en esos pacientes, los suelen tener muy bajos, oscilan entre 3,5 a 5, las personas desnutridas los suelen tener en 2, 4, más o menos. ¿Sí? Bueno, la bilirrubina, que suelen ser también pruebas de laboratorio que se utilizan para evaluar cómo está funcionando el hígado. En este caso, la bilirrubina tiene la función de ayudar a la coloración de la materia fecal, precisamente también ayuda en el proceso de digestión de muchos de los alimentos, y puede alterarse por algunos fármacos, miren cómo se eleva precisamente, con fármacos como el diclofenaco, como la miodarona, como la cefazolina y como precisamente algunos esteroides. Así que tengan presente que estos fármacos pueden alterarlo. ¿Y cuál es el signo característico de la elevación de la bilirrubina?
El color amarillento en el paciente, profe. Eso, ¿cómo se llama eso? Usemos nombres específicos. Creo que es profe, no recuerdo, profe. Creo que sí, no sé. No recuerdo muy bien. Ictericia. Ujú. ¿Cómo se llama el signo característico de la persona que es hipoxémica? La coloración azul, creo, profe. Si ¿Y no cómo estoy- se llama eso? Cianosis. Debemos manejar el lenguaje porque tú no puedes estar donde el médico diciendo el paciente tiene los labios azules y los ojos amarillos. O sea, ya ustedes son profesionales, ¿oye? Sí, profe, hay que corregir. Listo. Entonces, en este caso, la ictericia que presentan los pacientes con el aumento de la bilirrubina, que puede ser precisamente a raíz del uso de estos medicamentos. ¿Listo? Miren, también aquí hay otros fármacos que tienden a aumentar los niveles de bilirrubina, lo que son las quimioterapias, vincristina, daunorubicina, asparaginasa, suelen aumentar los niveles de bilirrubina, que luego poco a poco, a medida en que se van eliminando, se va disminuyendo nuevamente los niveles de bilirrubina. Otras enzimas transportadoras como el aspartato y la alaninatransferasa son las enzimas con las cuales tú evalúas precisamente el funcionamiento del hígado. Si el hígado se encuentra inflamado, tiende a liberar mucho más estas enzimas. Es más, cuando hay fármacos que tienden a ser hepatotóxicos, como los de la tuberculosis, lo que generan es que se aumenten estas enzimas en sangre. Aquí están los valores, mira, ¿cómo se indica que un fármaco está aumentando los niveles de estas enzimas? Cuando estos valores están 5 veces por encima de los niveles normales. O sea, pone tú que lo tengamos como en 100 unidades internacionales por litro, más por ahí, que son más o menos los valores. En este también más o menos como en 100, 150, que son 5 veces por encima de los niveles normales. Y hay un punto, miren esto, estas enzimas cuando se encuentran elevadas durante el proceso de infarto en el corazón. Porque si se supone que esto es en el hígado, ¿qué tiene que ver eso con el corazón? ¿Por qué creen ustedes que estas enzimas se pueden ver elevadas en una persona que está infartada? Vamos a ver qué tal están ustedes de fisiopatología y de fisiología. Rubén. Sí, señor. ¿Por qué crees tú que estas enzimas, la aspartato y la alanina, se pueden ver elevadas durante un estado de infarto al corazón o al miocardio? Profe, yo tengo entendido que cuando hay pues se presenta esta patología de un infarto, también se le ha afectado la función renal. No necesariamente. Eso sería un síndrome cardiorrenal, pero no necesariamente tiene que verse afectado. Vamos a ver, de pronto Edwin, que está viendo farmacoterapéutica conmigo, tenga la respuesta. Edwin, cuando vimos infarto, ¿qué dijimos acerca de las enzimas hepáticas? No me hagas pasar pena, me haces el favor. Profe, sé que son muy específicas y de verdad. Ay, ¿y qué? Oh, ay, me hace pasar Estoy pena. buscando aquí en los apuntes. Ay. Estoy buscando los apuntes. A ver, infarto agudo del miocardio. Recuerda, las Enzimas enzimas. hepáticas. Ajá, yo dije algo de que la aspartato y la alanina se tienden a elevar en el infarto porque son enzimas fosforiladoras, es decir, enzimas que generan energía. Y en un infarto, ¿qué es lo que se está perdiendo en el miocardio? Se está perdiendo energía, ¿sí? Por eso se está necrotizando el tejido. Que aparte también se eleva la troponina I, la CPK, sí, pero también las enzimas hepáticas los mencioné ahí, sino que como no me pararon bola, ojo Edwin, que ya pasaste por No, la 3. troponina sí la tengo, claro. Ah, La bien. troponina sí, claro. Bueno, ojo, este también puede elevarse durante el proceso de infarto por el mismo motivo, son enzimas fosforiladoras, es decir, generadoras de energía. Recuerden que en fisiología la fosforilación es la activación de varios procesos.
y dentro de ese proceso es la generación de energía. ¿Bien? Bueno, la deshidrogenasa láctica también tiene ese mismo punto, la fosfatasa alcalina también, las globulinas. Estas globulinas tienden a transportar muchas vitaminas como la vitamina D. Ya la vitamina D no se transporta ni por la albúmina ni por la alfa-glicoproteína ácida, sino por las globulinas. Bueno, ahora sí vamos para el hemograma. El hemograma no es más que un examen de laboratorio que tiene varios puntos específicos y vamos a ver uno con respecto a otro. Es más, déjenme buscar aquí una imagen para que vean cómo se ve completamente. Entonces tengo que ponerlo en las diapositivas para dejarlo actualizadito. Mire, normalmente, déjeme que sea el momento. Esto solamente es como para que vean cuando entregan un resultado, cómo se ven. Igual creo que ustedes, a cualquiera de nosotros, nos han hecho un hemograma alguna vez en nuestra vida, así que ya saben cómo se ve el hemograma cuando nos dan el resultado. Pero igual, déjenme mostrarlos nuevamente. Mira, así normalmente nos colocan el hemograma. Es más, primero colocan la serie blanca y luego la serie roja. ¿Sí? Y así nos colocan el valor y los valores de referencia. Todos ya eso creo que lo hemos visto alguna vez en nuestra vida. Edith, Daniela. Claro, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Pero ahora, ¿qué significa cada cosito de eso? Recuerden que todas las células del sistema inmune vienen en el hemograma, vienen siendo la serie blanca, porque pertenece precisamente a todo el sistema inmune o a los glóbulos blancos. Y todo lo que viene siendo fuera del sistema inmune viene siendo la serie roja, todo lo que es glóbulos rojos y ahí para adelante toda la parte sanguínea. Lo primero es evaluar la serie roja. En la serie roja evaluamos precisamente los glóbulos rojos, que recuerden que cuál es el funcionamiento o para qué sirven los glóbulos rojos. Para transportar la sangre en el cuerpo, profe. No, para transportar el oxígeno. El oxígeno, el oxígeno, perdón, profe, sí, es el oxígeno. Y también transportar minerales como el hierro. ¿Sí? Entonces, tengan presente que una persona con bajos niveles de glóbulos rojos es una persona que tiende a generar en algún momento un tipo de anemia, que es la anemia ferropénica, unos niveles bajos de oxígeno, que se conoce como, ¿cómo se llaman los niveles bajos de oxígeno en sangre? Ajá, lo acabo de decir. ¿Cómo se llaman los niveles bajos de oxígeno en sangre? Edwin, tú que lo viste conmigo. Hipoxemia. Eso, hipoxemia. Listo. La hemoglobina es uno de los primeros factores que tú evalúas en este tipo de pacientes. Miren que igual forma en los hombres suele ser mucho más alta, precisamente porque las mujeres tienen el proceso de periodo y ese tipo de situaciones condiciona a tener mucho más bajo los niveles de hemoglobina. Este es uno de los tipos de hemoglobina normal. Recuerden que la otra hemoglobina, que la que estábamos hablando, la hemoglobina glicosilada, es otro tipo. ¿Ya? El hematocrito hace énfasis precisamente a la concentración de hemoglobina en todo el resto del cuerpo. Sí, es, digamos como que la concentración que hay en la hemoglobina corpuscular. Pero hay una, bueno, que no se lo coloqué aquí, que precisamente se encuentra aquí en esto, y es el volumen corpuscular medio. Este volumen nos va a ayudar a determinar si el paciente tiene un volumen de líquido adecuado para saber si el paciente tiene un tipo de anemia específico.
Si el volumen corpuscular medio se encuentra bajo, estamos hablando de una anemia microcítica, ¿sí? Y a su vez, esto se verá con otro examen que es bueno, aquí no está, que se llama la RDW, que es el ancho de las plaquetas, es el ancho de los glóbulos rojos. Y eso te determina si el glóbulo rojo, cuando hay poco oxígeno, se engrandece para captar más oxígeno, ¿sí? Entonces, normalmente en la serie roja, me parece que sí está acá. Aquí está, mire. Este RDW es precisamente el ancho de esos glóbulos. Si tenemos un RDW elevado, nos indica que el glóbulo rojo se ha hinchado bastante debido a que no está captando casi oxígeno y casi hierro. Si está ancho, te está determinando de que precisamente no hay hierro y el paciente está ante una anemia ferropénica, o sea, con bajos niveles de hierro. Si estamos ante una anemia, es decir, un estado en el cual la hemoglobina está bajo el volumen corpuscular medio, pero el RW está normal, estamos ante una anemia microcítica normocrómica, es decir, una anemia en la cual los niveles de hierro están normales, pero digamos que la cantidad de hemoglobina en el cuerpo está muy baja. ¿Sí? Entonces, tengan presente ese tipo de situaciones porque pueden verse alteradas acá. Lo más lógico es que se estudie anemia para darse cuenta de estos puntos. Y luego viene lo que es la serie blanca. Vamos a ver qué tal están ustedes en inmunología. Primeramente, estos recuerden ya lo que vimos en inmunología, cómo se producen los glóbulos blancos, como polimorfonucleares y mononucleares, los polimorfonucleares en neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los mononucleares en linfocitos y monocitos. Los neutrófilos, cuando estamos ante una infección bacteriana, son los neutrófilos quienes atacan inicialmente las bacterias. Entonces, es de esperarse que normalmente ellos están en este rango de 2000, perdón, de 50 a 70% o de 2000 a 7500. Cuando estamos ante una infección bacteriana, ellos pueden subir hasta 10.000, 20.000, que ya es un estado de una infección bastante marcada, pero únicamente bacteriana. También hay momentos en los cuales puede presentarse ante infecciones micóticas, pero muy poco. Más los neutrófilos atacan a bacterias, ¿oyeron? Entonces, siempre que vean una persona con una enfermedad infecciosa, precisamente eso es lo que se va a tener que elevar en el organismo. Por eso es que suelen mandar un hemograma para determinar en una persona que está con fiebre, está infectada, cómo están los niveles de neutrófilos, porque de esa manera sabremos si está latente la infección o ya está mejorando. Si tú quieres saber si el antibiótico está funcionando, ¿cómo creen ustedes que deberían de ir los neutrófilos? ¿Bajando o aumentando? Caroline, si tú usas en un paciente infectado y usas antibióticos, ¿cómo creerías tú que estuvieran encontrándose los neutrófilos? Tiene que encontrarse bajo, profe. O sea, disminuyendo. Sí. Ya, porque precisamente ya el estado inmunológico está mejorando, ¿verdad? Ahora, eso para las enfermedades bacterianas. Si estamos hablando para las enfermedades parasitarias, es de encontrarse los eosinófilos. Los eosinófilos son aquellos, digamos, tipos de leucocitos que se encarga de precisamente el ataque de las infecciones o invasiones parasitarias, ¿sí? A los parásitos. También los parásitos pueden ser atacados por los neutrófilos, pero digamos que su eficacia no es tan alta, más son los eosinófilos. También sería lo mismo si tú utilizas un agente antiparasitario, pero ahora, uno no esperaría de encontrar tan elevada en una infección parasitaria básica, así como una tenia o un ascaris, más para parásitos
cuando está precisamente marcado ya esa, por ejemplo, como ustedes ven esos niñitos así del África que están pipones de tanto parásito que tienen dentro, esos niños suelen tener unos niveles elevados de eosinófilos por el cielo, ¿sí? Entonces, ese tipo de pacientes sí suelen tenerlo. A veces acá nosotros en la comunidad que tenemos unos niveles de asepsia mucho mejores, puede que no tengamos eosinófilos tan elevados, pero puede que sí. ¿Sí? Los basófilos también vienen siendo otro glóbulo, otras células del sistema inmune, también están presentes dentro de los procesos infecciosos, pero ellos más que todo están presentes como fase inflamatoria, es decir, se pueden ver elevados en cáncer y enfermedades infecciosas. Pero los que quiero ir es a lo siguiente, los linfocitos. Los linfocitos, ¿en qué tipo de infección se pueden ver elevados? María Alejandra. María Alejandra. Profe, tengo entendido que pues también si están elevados hay una infección bacteriana ¿Segura? o algún tipo de leucemia. No has dicho el microorganismo más importante por el cual ellos se elevan. Sí pueden elevar, los virus, sí pueden elevarse en las bacterias y en los cánceres, pero no es lo más común. Lo más común es que se eleve en infecciones virales. Cuando te da una gripona o un niño le da una gripona, precisamente le manda un hemograma para ver cómo están los linfocitos. En un paciente con VIH, ¿qué tipo de células son las que se disminuyen? Linfocitos T. Uh-huh. Primero linfocitos, ahora vemos cuáles son los tipos. Linfocitos, precisamente porque son quienes los atacan. ¿Sí? Ahora, hay diferentes clasificaciones de linfocitos. ¿Quién me la recuerda? Vamos a ver qué tan bien están de inmunología. ¿Hay algún inmunólogo de ustedes por aquí cerca para decir, hablamos de tú a tú para ver qué es lo que tanto saben? Tú, Rubén, ¿cómo se clasifican los linfocitos? He oído de los linfocitos T. ¿Te escuchas lejos? Ahora mejor. Hay un poquito. Hola, nada. No te escucho, Rubén. Eche, Rubén, pero si tú sabes que tienes el mismo problema, ¿por qué no resuelves esa vaina? Tengo el Profe. celular, profe. Uy. Profe, de los que recuerdo, habían, yo creo que no sé si sean más, pero recuerdo los B Uh-huh. y los T. Ajá. Y falta otro. Y células Los nulas NK. creo que se incluye ahí, pero sí, Espera, los B. listo. Linfocitos T y linfocitos B. Espérate. Linfocitos T y linfocitos B. Listo. Hay un tercer tipo de linfocitos. ¿Tú qué dijiste, Steven? Las células Los, nulas. los NK, profe. Los NK. no. Sí son un tipo, pero es una subdivisión de los linfocitos T. Se los voy a dejar de tarea para que lo busquen. No todo se lo voy a decir yo. Bueno, los linfocitos T tienen una serie de subdivisiones dependiendo de cómo van a atacar. Los linfocitos T, recuerden que vienen las clasificaciones de acuerdo a los receptores que pueden encontrar sobre su superficie. Dichos receptores se conocen como CD. ¿Alguien sabe qué significan esas siglas CD? Que ahí están los linfocitos T, CD4, CD8. Profe, profe, si no estoy mal, eso no son como las células naturales. No, ese no son. No. Y lo estoy diciendo y vuelve y juega. ¿Qué significa el CD? O esas siglas CD, ¿qué significan? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Profesor, no tiene que ver con el sitio de unión, cuando le presentan el microorganismo al otro. No Profe, son tanto. los grupos de diferenciación. Exactamente, clúster de diferenciación.
El clúster de diferenciación precisamente son lo que te va a diferenciar el linfocito T y el linfocito B. ¿De qué se encarga el linfocito T y de qué se encarga el linfocito B? El linfocito B, recuerda que es quien libera los anticuerpos de acuerdo al antígeno que le ha presentado el linfocito T. ¿Y quién le presenta el antígeno al linfocito T? Las células presentadoras de antígeno. Estos pelados están firmes en inmune, así es que las células presentadoras de antígeno pueden ser las células dendríticas, presentan el antígeno al linfocito T. ¿Qué hace el linfocito T? Manda la señal al linfocito B. Hey, ante esta situación, tú tienes que liberar este tipo de inmunoglobulinas, este tipo de citoquinas para atacar a este antígeno. Ahí es donde el linfocito B comienza a producir anticuerpos, citoquinas proinflamatorias, anticuerpos tipo inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, las que puedan, y comienza a generar ataque ante eso. De los linfocitos T hay linfocitos T CD4 y CD8, ¿sí? Cada uno precisamente puede diferenciar un tipo específico de microorganismo el cual atacar. Y hay otro tipo de linfocito T que es el que ustedes me han mencionado ya 2 veces, que es el NK, Natural Killers, o los asesinos naturales. Digamos que los linfocitos recuerden que son los generales, el cuerpo élite. Linfocitos TCD4 viene siendo de pronto, pone tú los generales del norte, y los linfocitos TCD8 son los generales del sur. Y los natural killers son el cuerpo élite de los linfocitos dedicados exclusivamente a asesinar. Los linfocitos B son el SWAT, ya, el grupo SWAT. Ellos van y cazan de una manera con mucha logística, que es precisamente liberando citoquinas proinflamatorias y anticuerpos específicos. ¿Sí? Recuerden que todo esto es importante saberlo porque de esa manera ustedes ya sabrán ante un VIH el linfocito que lo ataca es el linfocito TCD4. Es por esa razón que este es la célula que comienza a deteriorarse. ¿Sí? El CD8 también se comienza a deteriorar, pero muy poco, después de que ya está casi que deteriorada el CD4, pero también puede deteriorarse. ¿Listo? Así que con todo esto, ¿en qué concluimos? Que los virus se ven atacados por los linfocitos. ¿Sí? Miren, aquí precisamente coloco un ejemplo. Hepatitis B, VIH, ébola, adenovirus, influenza, y etc. Los monocitos pueden también servir en las infecciones virales, bacterianas y parasitarias. ¿Sí? Plaquetas. Esto deben de saberlo ya. ¿Para qué sirven? Primero, ¿las plaquetas son una célula? Una primera pregunta, ¿las plaquetas son una célula? Daniela. Daniela. Digo que sí, células sanguíneas. Tú dices que sí. ¿Y quién más dice que las plaquetas son una célula? Yo también tengo entendido que son células sanguíneas, profe. Bueno. ¿Quién dice lo contrario? A ver. Profe, bueno, yo también estaba así como los compañeros, pero en una clase usted me dijo que no, que pues, es lo que como nos enseñan desde, no sé, desde el colegio, que hacen parte de las células sanguíneas, pero en realidad no, porque no tienen núcleos y son restos de células fagocitadas. Eso, no fagocitadas, células destruidas, son trozos de células deterioradas. Por tal motivo, no es una célula, son residuos de células. ¿Sí? Las plaquetas no son células. Así que a partir de ahora ya todos vamos a quitarnos ese engaño en el cual hemos vivido. ¿Listo? ¿Cuál es la función de la plaqueta? La coagulación sanguínea. Todos se corcharon. No, las plaquetas no coagulan, las plaquetas se adhieren, forman un tapón. Quien coagula es el factor de coagulación. Ah, sí, ven que están ahí como que un poquito confundidos. Recuerda, ¿qué hacen las plaquetas?
El tapón plaquetario. tapón plaquetario, adherirse y agregarse el tapón plaquetario, pero ese tapón es un tapón muy ligero. Para que pueda formarse el verdadero coágulo, requiere que los factores de coagulación formen una malla sobre el tapón plaquetario para formar ahora sí el famoso coágulo. Entonces ya, a partir de ahora, ya no vamos a decir que las plaquetas coagulan, ¿verdad? Juan, profe, séptimo semestre y hasta ahora. Séptimo semestre y hasta ahora, y eso es que eso es fisiología de quinto semestre, fisiología de Ganon que está allá No, en profe, es que si usted busca en libros o algo, pues aparece eso, que ellas son las que con las que llegan a la coagulación, que no sé qué, y son células. porque precisamente no han estudiado los factores de coagulación, porque es que solamente le están medio explicando algunas cosas muy sencillas. ¿Qué dices tú? Pero un momentico, muchachos, ya nada, no las tengo. Yo las saqué de aquí precisamente porque estaba llevándome la de control de calidad. Bueno, entonces ya saben, a estudiar fisiología porque estamos barros en fisiología. Por eso es una de las materias que más me gusta porque lamentablemente, pero no sé qué está pasando, no me están explicando cómo debe ser. Bueno, entonces las plaquetas tienen esa función, ayudar a la agregación y formación de trombos. Miren, son los elementos más pequeños de la sangre. No dice que son células. Miren, este es un glóbulo rojo y este es una plaqueta. Miren que no tiene una forma muy bonita, sino amorfos. Ahora sí pasamos a la coagulación. Entonces, ¿quién coagula? Los factores de coagulación. Pero hay algo importante y es que recuerden que hay tratamientos para la coagulación o para prevenir la coagulación, que son los famosos anticoagulantes, ¿verdad? ¿Cómo sabemos nosotros si estos anticoagulantes están siendo efectivos? Precisamente medimos el tiempo que demora la sangre en coagular. Y eso se determina mediante un examen llamado tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina. ¿Quién me dice qué es la protrombina? Vamos a ver si lo contestan, ojalá y lo contesten. Profe, esa es la que une el tapón plaquetario con... Esa es la fibrina. Esa es la fibrina. La protrombina es un factor de coagulación. ¿Quién me dice cuál es ese factor de coagulación? El 2, profe. Factor 2. Gracias. A2. Ojo, el factor 2 activado es la trombina. Oíste, Edwin. Ojo, el factor 2 es la protrombina. Y el factor 2 luego se activa para transformarse en factor 2A, que es la trombina, la cual activa el factor 1, que es ¿cómo se llama el factor 1? ¿Cómo se llama el factor 1? ¿Tú, Steven? Nada, profe. Fibrinógeno. Y el factor 1 activado, el que une las plaquetas. ¿Cómo dije que se llama lo que une las plaquetas? La fibrina. La fibrina. Ajá, muchachos, la cascada de coagulación, ojo con eso. Fisiología. Ni siquiera hemos tocado, y examen de laboratorio es eso, fisiología. No es que sea fea, Edith, es fácil. Lo que pasa es que se las enseñaron fea. Pero no es complicada. Y eso mismo lo decía mi hermano, que también es farmacéutico, y yo le enseñé que no es complicada. Lo que pasa es que ustedes se las enseñaron de una manera inadecuada, ¿ya? Pero no es complicada.
Profe, yo recuerdo cuando estudiaba regencia de farmacia acá en Pasto, llegó un profesor justamente de la Universidad del Atlántico y, o sea, nos hizo sufrir con los factores de coagulación. Eso fue horrible. Quedé traumatizada. Es que no es complicado porque es únicamente estudiar vía intrínseca y vía extrínseca. Factor 12, factor 8. Del 12 al 11, el 11 al 10, del 8 al 7, el 7 al 10. Y del 10 pasamos al 9 y ahora sí, al 5, al 4, el 2, el 1, el 3, el 2 y el 1. Es más, yo siempre me la tengo en la mente así como es. Y luego de que ya todo está formado, viene el factor 13 y termina de fortalecer la malla. Porque yo no doy fisiología la está dando el mismo profesor con el que yo la vi, que es el profesor Domingo Ramos. Ahí te dio Domingo Ramos. Está una compañera que salió antes que yo también le dio Domingo Ramos, así que dejé con el mismo con el que yo aprendí. Lo que pasa es que yo no me podía quedar únicamente con lo que él nos daba, yo también tenía que coger mi libro y estudiar. Bueno, entonces estos factores precisamente tienen unos tiempos en los cuales actúan. ¿Qué te quiere decir esto? Que la sangre normalmente está coagulando o se está activando estas proteínas en este tiempo, 9.1 a 12.1 segundos, 25 a 41 segundos. Si nosotros usamos un anticoagulante, ¿qué creen ustedes que va a pasar con estos tiempos de coagulación? ¿Van a aumentar o van a disminuir? Esa sí es una muy buena pregunta. Aumentan, profe. Aumentan. Eso quiere decir que la sangre va a demorar más en coagular, ¿sí? Pero recuerden, no todos los medicamentos que actúan sobre la sangre tienden a alterar los tiempos de coagulación. Por ejemplo, los antiagregantes plaquetarios como el ASA, el clopidogrel, el tirofiban, la ticlopidina, el ticagrelor, no alteran los factores de coagulación, aun cuando evitan que se agreguen las plaquetas. ¿Oyeron? No alteran para nada. Así que el que les diga que estos medicamentos pueden alterar los tiempos de coagulación, o si yo les pregunto, ¿cómo ustedes saben si la aspirina está siendo efectiva en el paciente con un infarto al miocardio? No me salgan con que los tiempos de coagulación, porque eso no los altera. ¿Oyeron? La enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular, tampoco tiende a alterar los tiempos de coagulación. Ella es un inhibidor directo del factor 10A, pero no tiende a alterar los tiempos de coagulación. ¿Oyeron? Son muy pocos los fármacos que tienden a alterar los tiempos de coagulación. La warfarina es uno de ellos. Lo otro puede ser el rivaroxaban, el endoxaban, el apixaban, que son los nuevos anticoagulantes inhibidores directos del factor 10A. ¿Sí? Perdón, la enoxaparina no inhibe el factor 10A, disculpen, me estoy confundiendo. Es un activador del antitrombina 3. Ahí me confundí, disculpen. Entonces, estos fármacos que son inhibidores del factor 10 de la coagulación sí alteran los tiempos de coagulación. Pero el examen más importante del tiempo de coagulación es el índice internacional normalizado o INR. Este INR que ustedes lo van a ver junto con el tiempo de protrombina y de tromboplastina, este es un examen que es el más importante de los tres. Con el cual tú dices si de verdad los anticoagulantes sirven o no sirven. ¿Qué te indica esto? Esto es una regla o una relación entre el tiempo de coagulación de tuyo, el que te dio a ti, que por lo general es el de protrombina, y lo comparan con el de la población. ¿Sí? Si a ti te dio un tiempo de protrombina de por lo menos si dio un tiempo de coagulación de protrombina por lo menos de 10 segundos y el promedio de la población son 10 segundos, 10 entre 10 da 1. Y eso es lo normal. Lo normal del INR es que dé 1. Pero cuando estamos con un paciente con warfarina o con algún anticoagulante de estos inhibidores del factor 10A, tiende a aumentarse los niveles de INR.
Lo normal para que tú digas que la warfarina sí está siendo efectiva es que el INR debe estar entre 2 y 3. Muy elevado, hay riesgo de sangrado o la persona está sangrando. Voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, profe, se me abrió el micrófono. Listo. Entonces, una persona que utiliza anticoagulantes debe tener el INR entre 2 y 3. Ojo que esta pregunta es demasiado importante porque ante un paciente que está utilizando estos fármacos, ustedes deben de instruirlo en cómo debe usar este medicamento. Y la eficacia se consigue manteniendo esos niveles. ¿Qué parámetros pueden alterar la eficacia de la warfarina? Pues precisamente el uso de alimentos ricos en vitamina K, que ya se lo dijimos la vez anterior. Estos pueden alterar que el INR tienda a aumentarse, ¿sí? O sus famosas interacciones que tanto les gusta buscar, fármacos inductores enzimáticos pueden acelerar la velocidad de eliminación de la warfarina, ocasionando que ésta no aumente. Así que ojo con este fármaco, que es uno de los medicamentos más vigilados en las instituciones. Bueno, viene ahora ya con eso culminamos el tiempo de coagulaciones, pasaríamos al ionograma. El ionograma es bastante importante debido a que nos evalúa precisamente iones en sangre, siendo uno de los más importantes el sodio. Que digamos, ¿para qué sirve el sodio en el cuerpo? Así de sencillo. ¿Para qué sirve el sodio en el cuerpo? Hoy también le voy a preguntar a mis colegas que tengo acá. ¿Para qué sirve el sodio en el cuerpo? Profe, Vamos a ver ya que me dice acá mi compañero. Ajá, dígame. Para mantener la presión arterial. Para mantener la presión arterial. Indirectamente, sí. Pero de forma indirecta, no de forma directa. Así que te lo voy a valer como a medias. ¿Qué otra función tiene el sodio? Equilibrio ácido base. Equilibrio ácido base. Eso precisamente mantiene la homeostasis del sodio, digamos que de los iones sodio y de los ácidos y los bases precisamente del cuerpo. ¿Qué otras funciones o para qué otra cosa sirve el sodio? ¿Para qué sirve el sodio en el cuerpo? Ahí, eso es un electrolito, pero ¿para qué sirve? Ya lo dijeron. Ajá, ¿para qué más sirve? Profe, también está implicado en la transmisión de los impulsos nerviosos en el cuerpo. Eso, para mantenerle el impulso nervioso, precisamente porque por el potencial de acción transmembranal. Entrada de sodio, salida de potasio, entrada de calcio. Eso, así es. Y asimismo regula el líquido dentro del organismo, precisamente porque recuerden que por el principio de ósmosis, el agua se va para los compartimientos de mayor concentración y el sodio es uno de los iones que se encuentra dentro de los líquidos extracelulares e intracelulares. Por tal motivo, al haber un aumento considerable de el agua va a pasar hacia los diferentes compartimientos, ¿sí? Así que un cambio repentino en el sodio en sangre que hace que disminuya los niveles de líquido extracelular conlleva que la persona se deshidrate. ¿Sí? Tengan presente las funciones del sodio porque es bastante importante, pero la ventaja que tiene el sodio es que mantiene un rango bastante amplio y de pronto, aun cuando haya una disminución de esta, no vamos a vernos afectados tan fácilmente. Por ejemplo, nosotros podemos perder sodio durante una sudoración. Como casi la gran mayoría de los alimentos y todo contiene sodio, es fácil recuperarlo. Muy diferente a el potasio, pero eso ahora lo veremos. Precisamente cuando una persona tiene unos niveles sumamente disminuidos de sodio, hay que reponer esos niveles de sodio. Pero eso se los digo hoy, ahora eso precisamente lo evaluamos con medicina interna esta semana. El sodio en el organismo nunca se repone a menos que la persona ya tenga síntomas.
De lo contrario, con la mera alimentación es que se va a reponer. ¿Oyeron? Porque recuerden que casi todo contiene sodio. Y la manera de reponer el sodio en el organismo es precisamente con soluciones de cloruro de sodio al 3%. Esas soluciones no es más que la mera solución salina que usamos para administrar medicamentos, adicionándole pues ampollas de cloruro de sodio que ya vienen listas para aumentar la concentración. Dime, Edith. Profe, una pregunta. ¿Y si estamos frente a un paciente, por ejemplo, que toma furosemida, como sabemos, arrastra sodio, potasio, arrastra todo? Entonces, ¿ahí cómo haríamos para reponer el sodio? En estos pacientes no se repone el sodio de esa manera. Normalmente el paciente con diuréticos sí suele ser un paciente hiponatrémico. A esos pacientes precisamente en parte se quiere que esté un poquito hiponatrémico porque así está un poco deficiente de líquido. Pero cuando ya es una hiponatremia marcada, ahí sí se debe de reponer ese sodio de forma intravenosa. Pero normalmente el paciente pues puede seguir, sobre todo el que está en falla renal o falla cardíaca que utiliza diuréticos, él en su gran mayoría va a estar hiponatrémico, ¿sí? Y no sirve que esté hiponatrémico precisamente para que no retenga líquido, ¿sí? Ya hay que estar vigilando que esa hiponatremia no se vuelva sintomática. ¿Cuáles son los síntomas de la hiponatremia? Náuseas y vómitos, confusión, dolor de cabeza, esos son los moderadamente graves. Y los graves, ya la dificultad respiratoria, somnolencia, convulsiones. Es más, cuando una persona cae desmayada, uno de los exámenes que le miran es precisamente cuánto tiene los niveles de sodio, porque precisamente las hiponatremias conllevan hasta esto. Pero tú normalmente puedes estar hiponatrémica con el hecho de ir y jugar un partido de fútbol porque has perdido líquido, iones durante ese proceso, durante la sudoración. Y tú no tienes necesidad de ese momento de reponerla. Como mucho, si acaso tomarás agua y ahí tampoco estás aportando sodio. ¿Sí? Solamente se repone el sodio si están síntomas graves como estos. ¿Listo? Y en el caso del paciente con falla renal que está usando diuréticos tipo furosemida o hipertenso con diuréticos tipo tiacídico hidroclorotiazida, o el paciente en falla cardíaca en estado agudo que debe usar el diurético tipo furosemida, queremos que esté hiponatrémico ligeramente para evitar que retenga líquido. Si se vuelve ya grave, ahí sí se repone. Y la reposición únicamente es si está con síntomas graves y se debe reponer con solución de cloruro de sodio al 3%. ¿Queda claro, Edith? Sí, profe. Listo. La otra sería la hipernatremia, lo contrario, sodios demasiado elevados pudiera condicionar también a presentar algún tipo de anomalías, pero normalmente en estos casos no se suele utilizar un fármaco para reponer esto, únicamente esperamos a que el cuerpo vaya eliminando poco a poco el sodio en sangre. Pudiera condicionar algunos tipos de síntomas similares a la hiponatremia. Por eso es que se mide para saber en cuánto está. ¿Listo? Normalmente no es muy común la hipernatremia. El que es más importante, aparte del sodio, es el potasio. ¿Cuál es la función del potasio en el organismo? Esta gente en fisiología está más mal. Excitabilidad celular. Se salvan porque el potencial de acción maneja todo eso. Voy a tener que cambiar la pregunta. Aparte del potencial de acción transmembranal, ¿cuál es la función del potasio en el organismo? Porque el potencial de acción también... Participa en la bomba de potasio. Profesor, cada vez que yo digo que hace ajá, en la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Y esa bomba qué hace? Dale, que ustedes dicen las respuestas a medias, pero no saben qué están diciendo y después se arrepienten. La bomba sodio-potasio no es la que está implicada en el transporte de sustancias cuando creo que es cuando van en contra del gradiente de concentración que gasta de energía, ¿no? No es por ahí, no es por ahí. Algo recuerdo, ¿no? No es por ahí.
La bomba de sodio, potasio, ATPasa, depende de cuál sea. Si es la que está en los riñones o si es la que está en el corazón. Primero que todo. La que está en el corazón te va a regular de forma negativa la contractilidad cardíaca. Si ya el paciente está o la persona normalmente está contrayendo el corazón, para que deje de contraer tan frecuentemente, se activa la bomba de sodio ATPasa para sacar el potasio e introducir sodio. Y precisamente se basa en ese mismo potencial de acción transmembranal. ¿Qué pasa? Hay fármacos que inhiben esta bomba de sodio, potasio, ATPasa, precisamente para que no se elimine el potasio. Y si no se elimina el potasio, se va a continuar la contracción cardíaca para mejorar su gasto cardíaco. Es decir, en el paciente con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, estadio D, perdón, clase D, estadio 4, es decir, ya el corazón ya no da para más. Podemos utilizar la digoxina precisamente para que contraiga un poquito más el corazón. Pero ese corazón ya está ya para la última. Ya si no se hace un trasplante, el paciente se muere. Entonces, ¿qué hace el potasio? Precisamente regula parte del proceso de contractilidad cardíaca. Es por eso que este es uno de los medicamentos más peligrosos que existe y suele ser medicamento de alto riesgo por las manifestaciones electrocardiográficas que puede presentar debido a que puede desarrollar contractilidad cardíaca muy alta, generando arritmias. ¿Sí? Ojo con el potasio porque no es tan fácil de manejarlo. Además, miren que a diferencia del sodio, que contenía un rango más alto de casi 10 miliequivalentes, acá la diferencia es de 2 miliequivalentes. Así que cualquier cambio en los niveles de potasio se verá reflejado enseguida. ¿Y dónde se verá reflejado? En el electrocardiograma. La hipocalemia y la hipercalemia, precisamente esto es lo que acabamos de decirle. La hipocalemia termina generando precisamente bloqueos en el corazón, lo que se denomina bloqueos de rama, porque no lleva la actividad eléctrica. En cambio, la hipercalemia puede conllevar a arritmias, así como lo pueden ver aquí. Una arritmia supraventricular marcada. El magnesio vendría siendo un ion que nos ayuda a modular los niveles de potasio. Normalmente o en muchas ocasiones los niveles de potasio están bajos porque hay niveles bajos de magnesio. Así que es más, cuando un paciente suele estar con niveles bajos de potasio, lo primero que le mandan es a ver en cuánto tiene el magnesio, porque de esa manera lo que hacen es reponer magnesio y de tal forma que el potasio vuelve a subir otra vez, sin necesidad de administrar potasio por aparte. ¿Sí? Tiene otra función, en este caso esta es la función, una de las más importantes que les estoy mencionando. Pasa acá, el calcio, pues que hacemos que se encuentra en todos nuestros huesos, a manera de calcio iónico, también se encuentra unido a la albúmina, y así es como se ve un ionograma una vez que nos lo pueden entregar desde el laboratorio. Miren, nos entregan todos los iones, sodio, potasio, magnesio, calcio, cloro, el resultado y los valores de referencia. Y precisamente aquí nos colocan con un asterisco cuál está alterado. En este caso tenemos una hipercalemia o hiperpotasemia marcado. Lo lógico es que ahora en este paciente veamos cómo se ven los niveles de electrocardiograma, el electrocardiograma, para ver si la onda T se encuentra picuda, que nos está indicando que el paciente tiene alto riesgo de una arritmia. Eso sería ya lectura del electrocardiograma, pero acá este paciente toca ir bajándole los niveles de potasio. ¿Con qué creen ustedes que se bajan los niveles de potasio en sangre? Tú, Mayerlis. No sé con el magnesio. No, o sea, si tú tienes un paciente con niveles elevados de potasio, ¿cómo crees tú que tienes que bajarle esos niveles de potasio? ¿Qué tienes que darle? Si le das magnesio, le vas a subir más. Mira que la respuesta nadie me la va a creer. ¿Con qué crees tú que hay que darle al paciente para bajarle los niveles de potasio en la sangre?
Aquí mis compañeros están más gringos. No es diurético, con diurético. No, ahí vas a usar un diurético para sofocar más el riñón y el corazón, sabiendo que el paciente no sufre de nada de eso. Y además, ese es un efecto que no lo vas a conseguir enseguida. Sí, pero es que el efecto de los diuréticos no es enseguida. Ese es un efecto a largo plazo y ese es un efecto secundario de precisamente el uso del diurético. Pero el diurético como tal no te va a bajar el potasio enseguida. El diurético normalmente es natriurético, te elimina el sodio. Sí, pudiera servir en el caso de hipernatremia, pero para el caso de la hipercalemia, tú no puedes esperar hasta que te baje el potasio. Se te muere el paciente de una arritmia y todavía no le has bajado el potasio. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con insulina. Con insulina se bajan los niveles de potasio. ¿Por qué? Porque la insulina activa una bomba que es la misma bomba de sodio-potasio ATPasa, pero la que se encuentra en los riñones, de tal forma que estimula la eliminación del potasio precisamente para que salga e ingrese sodio. No la del corazón, sino la de los riñones. Ahora, uno dirá, pero es que la insulina no le va a bajar la glucemia. Por eso es que la insulina se administra en una bolsa de destroza, sobre todo destroza al 10 o destroza al 50, se inyecta la insulina y se pasa de forma intravenosa para evitar la hipoglicemia. Esa solución se conoce como solución polarizante. Lo voy a escribir aquí. Polarizante. Con esa solución podemos bajar el potasio en sangre. Se administra en una bolsa de destroza al 10 o al 50. O al 50. Eso se suele hacer en la unidad de cuidados intensivos. Y normalmente pues, me suelen preguntar cómo es la preparación. Suelen ser una bolsa de 500 de destroza, 10 unidades de insulina cristalina, que es la acción rápida. Otro fármaco que también pudiera bajar los niveles de potasio, los beta bloqueantes, sobre todo los inhalados, se suelen utilizar también. Pero este es el más usado, sobre todo la insulina. ¿Vieron? Una de las estrategias que más se usa en la unidad de cuidados intensivos. Bueno, el fósforo que conjuntamente con el calcio son regulados por la hormona paratiroidea. Vamos a ver qué tan están estos manes de anatomía. ¿Dónde está la hormona paratiroidea o la glándula paratiroide? Esto es anatomía de quinto semestre, fue que vimos morfofisiología, ¿eh? Sí. ¿Dónde está la hormona para la glándula paratiroides? Bueno, en realidad sí que es una glándula, son 4 celulitas. Por ahí, debajo de la mandíbula. Esa es la tiroides. La tiroides. ¿Y la paratiroides dónde se encuentra? En el cuello, profe. Bueno, sí está en el cuello, te la voy a valer, pero sí está en el cuello. ¿Pero en qué parte? Porque el cuello está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Esto es el cuello. Delante, en la parte anterior, tenemos la tiroides. La tiroides es una glándula bastante considerable de tamaño, ocupa casi todo el tamaño del cuello. En la parte posterior de la tiroides hay 4 células que son las que liberan la hormona paratiroides. Esas 4 células o ese conjunto se conocen como la glándula paratiroides. No son células, son glandulitas, sino que son, digo así porque son pequeñitas. Esas glandulitas son las hormonas, las glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides tienen un efecto demasiado importante en el control del potasio, del calcio, del fósforo, precisamente porque nos ayudan a transportar el calcio que se absorbe del colon y el calcio de la sangre hacia los huesos, de los huesos hacia el riñón y del riñón hacia el resto del organismo, mediante precisamente la hormona paratiroides. ¿Sí?
Y el riñón también hace esa misma regulación, pero ellos lo hacen mediante la 1,25 dihidrocolecalciferol, pero eso es cuando veamos riñones. Los invito precisamente a la clase de insuficiencia renal cuando la veamos. Entonces, normalmente estas glándulas paratiroides regulan el calcio y el fósforo en nuestro organismo. Si el fósforo está disminuido, el calcio está disminuido porque ambos se comparten uno con respecto al otro. ¿Listo? El parcial de orina, miren, vamos a ver si de verdad saben interpretar un parcial de orina. Primero, aún no se lo voy a explicar, vamos a ver qué pueden decirme de este parcial de orina. Vamos a preguntarle a Caroline. Cuéntanos, ¿qué ves en este parcial de orina? Caroline. Que estoy, profe. Ajá, cuéntanos, ¿qué ves en ese parcial de orina? Así, no importa si no lo sepas, solamente leer. Ah, ok, bueno, por los resultados dice que la orina se encuentra turbia. Ujú. También por acá los valores de bilirrubina. Dice que están negativos, pero no sé interpretar eso, profe. Listo. Están bajos. Abajito, mira, ahí se ve algo. Ah, las células epiteliales también están bajas. No. Ah, Eso no, se, dice se llama. células epiteliales bajas. Sí, Ajá. ya. Ujú. No hay presencia de sangre. Bueno, eso es lo que entiendo porque está negativo. Proteínas tampoco. Cuerpo cetónico. Glucosa también está negativo. Mira, ahí dice leucocitos 500, ¿no te hace como que sospechoso algo de eso? Ah, leucocitos son los glóbulos. Blancos. Vamos a ver qué dice aquí. Edith te está dando una pista, deben estar máximo 300. Están O sea, elevados. que está mal. Ujú, están Y, elevados. y si está elevado, ¿qué te pudiera indicar? Vamos a ver si están sapeando. Una infección, mira, ahí te lo sapearon. Si están elevados precisamente los glóbulos blancos en el parcial de orina, ¿qué te está indicando? Que tus defensas están atacando en los riñones. ¿Y por qué están atacando allá? Porque hay la presencia de microorganismos, en este caso una infección. ¿Y cómo sabes si hay la presencia de microorganismos? Mira acá abajo donde dice bacterias, hay 3 cruces. Normalmente no tiene que dar cruces y hay 3 cruces. Eso te indica que hay la presencia de bacterias en la orina, lo cual te está indicando que con las bacterias y los leucocitos elevados, una infección urinaria. Así es como se determina si hay una infección urinaria en el parcial de orina. Sencillo, ¿verdad? Y profe, ahí más o menos. Bueno, vamos ahora a explicarlo con calmita. Primero, el color, pues algo característico, pues ya saben que la orina debe tener un color característico amarillo, que es el color de la urea. Ya otro color que pudiera tener, da la aparición de algún factor. Si por ejemplo está el color rojo, te puede indicar que hay la presencia de sangre en la orina, que puede ser por alteración de los conductos urinales o por alguna otra cosa. El aspecto turbio, que es lo normal, pero no tan turbio. Normalmente entre más turbio sea, te va a indicar que hay presencia precisamente de bacterias que pueden saponificar la orina, formando precisamente como si fuera un jabón. La turbidez es eso, presencia de saponificación, y eso lo generan las bacterias. Ya aquí hay una indicación, un indicativo de que puede hacer una infección. El pH, un pH de 6,
un pH tirando hacia la acidificación. Recuerden que el pH de la orina debe ser ácido. Si va tirando más hacia la alcalinización, puede indicar también una infección. La densidad va entre 1.01 a 1.03, que prácticamente lo que te diferencia es por la presencia de sustancias. Entre más alta sea la densidad de la orina, te da indicando de que el riñón está dejando pasar sustancias a través de él, como proteínas de alto peso molecular, que te va a aumentar la densidad. La presencia de proteínas, por lo general, debe ser negativo. Tú no puedes eliminar proteínas por la orina. Si tú estás eliminando proteínas por la orina, ¿qué te está indicando? Que tus riñones no están funcionando, ¿verdad? ¿Y qué parte del riñón evita que tú elimines proteínas? Edith, ¿qué parte del riñón evita que tú elimines proteínas? El glomérulo. Ese es el filtro del riñón. Eso es lo que evita que tú elimines proteínas a través de la orina. Si tú estás eliminando proteínas, te está indicando la presencia de una insuficiencia renal crónica. Te lo pregunto a ti porque tú tienes un familiar con falla renal crónica, ¿verdad? Sí, profe, pero no me acordaba. Ah, Sí, no sabía. mírale un parcial de orina para que te des cuenta y ahí vas a encontrar proteínas. Lo mismo sucede con la sangre. Cualquier tipo de obstrucción, como un cálculo, una bacteria, la misma falla renal, puede condicionar a que se comience a desgarrar el tejido del conducto urinario, ocasionando que haya células epiteliales bajas bastante elevadas o presencia, y sangre, precisamente porque llegan al conducto urinario y se eliminan. Esa hematuria te está indicando eso, infección urinaria o un cálculo, una piedra ahí en el riñón, también te puede dar eso. Los leucocitos, que es la presencia de glóbulos blancos en la orina, tiende a indicar la presencia de infección, porque están combatiendo las bacterias, por eso aumenta el llamado de leucocitos al sitio. Los nitritos no son más que y los cuerpos cetónicos no son más que las modificaciones de la urea que puede hacer algunas bacterias. Transforman la urea en nitritos y cuerpos cetónicos precisamente durante su proceso de aerobiosis, para que ellos puedan sobrevivir. Entonces, la presencia de estos te puede indicar también una infección urinaria muy específica, sobre todo de Staphylococcus aureus. La presencia de glucosa en orina, ¿qué nos va a indicar? ¿Quién dice? ¿Qué significa que haya glucosa en la orina? Diabetes, profe. Exactamente, diabetes. Más con recuerda que los pacientes diabéticos, ellos orinan y a veces se les acumula el poco de hormiguitas alrededor de la orina. ¿Listo? El urobilinógeno hace parte también de lo mismo, de los nitritos y los cuerpos cetónicos. La bilirrubina, que precisamente cuando la estás eliminando del cuerpo, lo eliminas por la orina. Acá la presencia de bacterias, normalmente no hay bacterias, pero entre más haya, te va indicando la presencia de una cruz. Cada cruz creo que significa una cantidad determinada de bacterias. Creo que son como más de 10.000 unidades formadoras de colonia, si mal no recuerdo. Los leucocitos, que te indica precisamente combatir esa infección. Entonces, de esta manera es como se interpreta el parcial de orina. ¿Listo? ¿Dudas del parcial de orina? Cuéntame, Edith. Profe, respecto a la infección urinaria, yo había leído, no sé qué tan cierto sea, que una forma de tratarla era tomar bastante agua para así evitar que se colonizaran, por así decirlo, las bacterias pues en los riñones. Entonces estaríamos ayudando a, como quien dice, a eliminarlas cuando uno toma bastante agua, entonces para no recurrir a antibiótico. Exacto, es que precisamente muchas de las infecciones urinarias se presentan porque la persona no orina. Entonces, como no orina,
no estás sacando precisamente ese efecto benéfico de la orina, que es la acidificación, y recuerda que el ácido comienza a destruir la pared celular de las bacterias. Si no orinamos, hay mayor riesgo de infección. Entonces, por eso se manda a orinar a la persona. Además que la persona con infección urinaria suele no orinar mucho, porque le arde, o porque se vuelve anúrico, o por muchas cosas. ¿Listo? La prueba de VIH, aquí les traigo precisamente un resultado de una prueba de VIH. Miren, así lo colocan. Estos son anticuerpos anti-VIH tipo 1 y tipo 2. El resultado 0.01 y aquí están los valores de referencia. Si sale más de 1, te da indicando de que hay la presencia de anticuerpos contra VIH, es una prueba positiva. Si el resultado da menor a 0.9, es negativa. Pero si da entre 0.9 pero menor de 1, es dudosa. En este caso dio 0.08, dio negativa para VIH. Así es como se interpretan los resultados de una prueba de VIH. ¿Bien? ¿Cómo la conseguí? No me pregunten. De este sí, vamos a culminar con este, que es, para mí es el más importante de todos, y es el antibiograma. Porque este, lastimosamente, nadie nos enseña cómo interpretar el antibiograma. El antibiograma no es más que una medida para evaluar el grado de resistencia que tienen los microorganismos ante ciertos antibióticos. Un antibiograma precisamente te va a determinar primero qué microorganismo es, para este caso el Staphylococcus epidermidis, que es el estafilococo que más encontramos en la piel. Siempre nos colocan aquí el listado de los antibióticos que suelen ser los adecuados para este tipo de microorganismos. Normalmente todos los estafilococos se manejan siempre con estos antibióticos. Siempre, siempre, siempre. ¿Sí? Y luego te colocan el resultado de si es resistente o sensible. Miren, este Staphylococcus epidermidis es resistente a la oxacilina. Cuando nos dice que es resistente a la oxacilina, esto nos está indicando una cosa, y es una de las clasificaciones de los estafilococos, y es meticilino resistente o resistente a la meticilina. La meticilina es el primer beta-lactámico que se utilizó para este tipo de microorganismos. No se utiliza como actividad terapéutica, sino para este tipo de funciones. ¿Qué nos indica que el Staphylococcus aureus sea resistente a meticilina? Que no se pueden utilizar beta-lactámicos para este tipo de microorganismos. Normalmente el Staphylococcus aureus, que es resistente a meticilina, también suele ser resistente a los macrólidos, porque comparten el mismo gen de resistencia. Entonces, en este caso, los estafilococos se clasifican en meticilino sensible y meticilino resistente. Cuando es resistente a la oxacilina, estamos hablando de un estafilococos meticilino resistente. Si estamos hablando de sensible a la oxacilina, es meticilino sensible. ¿Sí? Entonces, nos quedan 3 opciones de tratamiento: vancomicina, trimetoprim-sulfa y daptomicina. ¿Cuál creen ustedes que yo debería escoger entre estos 3 antibióticos? ¿Y por qué? Vamos a preguntar acá. María Alejandra, ¿cuál escogerías tú aquí entre estos 3 antibióticos? ¿Vanco, trimetoprim-sulfa o daptomicina? Profe, pues diría que vancomicina. Listo, vancomicina. ¿Por qué? Profe, pues este antibiótico ayuda pues a tratar las infecciones del intestino que causadas por bacterias. ¿Y el estafilococos nada más del intestino? Yo te dije que está en la piel, no en los intestinos. Profe, yo digo que la que está de último, la daptomicina. ¿Por qué? Porque, bueno, tras que es sensible, la cantidad que se necesita del medicamento es mínima. ¿Por qué? La cantidad mínima inhibitoria. ¿Cómo? Ah, ya te estás hablando de la tercera casilla, eso exactamente. Ah. La concentración mínima inhibitoria es mínima.
Sí, ese es un factor condicionante. Cuando no se sepa qué antibiótico utilizar, siempre se utiliza el antibiótico con la concentración mínima inhibitoria más baja. ¿Pero qué significa la concentración mínima inhibitoria? O sea, lo que se necesita el medicamento para que el microorganismo se muera o no se siga reproduciendo. No lo que necesitas, es la concentración que tú debes de tener en sangre para eliminar ese microorganismo. Ajá, Ahí la está. concentración en sangre. Porque tú puedes darle más o muy poco y puedes alcanzar esa misma concentración. La concentración en sangre que se necesita para eliminar este microorganismo. Y sí, lo lógico es que fuera la daptomicina, pero ahí es donde debemos saber interpretar muchas cosas de microbiología. Primero, la daptomicina y de farmacocinética. La daptomicina tiene una solubilidad que no es tan buena para llegar a piel, pero es muy buena para atravesar el corazón. Por tal motivo, la daptomicina en su gran mayoría única y exclusivamente se utiliza para las infecciones por estafilococos, pero en el corazón, es decir, las endocarditis. El trimetoprim sulfa se pudiera emplear, pero lastimosamente se genera resistencia rápidamente, aun cuando sea sensible. Por eso normalmente el trimetoprim sulfa única y exclusivamente se deja para las estafilococos aureus meticilino sensible, porque suele hacer resistencia rápidamente, aun cuando aquí sea sensible. Para estos casos de estafilo meticilino resistente, única y exclusivamente se utiliza vancomicina. ¿Vieron? Más siempre, nuestro pensamiento, estafilococo meticilino resistente es vancomicina. Cuando sea estafilococcus aureus meticilino resistente, perdón, meticilino sensible, siempre podemos comenzar con la oxacilina a dosis de 1 a 2 gramos cada 4 horas, cada 6 a cada 4 horas. Clindamicina también pudiéramos utilizar perfectamente, o trimetoprim sulfa. Son los 3 medicamentos que se pueden utilizar para el estafilo meticilino sensible. Entonces, aquí también hay que conocer de cinética muy bien y de microbiología bastante. ¿Vieron? Esos son principios que debemos de conocer para poder interpretar mucho mejor estos antibiogramas. Aquí tenemos otro estafilococos hemolítico. Miren, resistente a trimetoprim sulfa, resistente a oxacilina, es decir, meticilino resistente, resistente a clindamicina, así que no se puede utilizar, el gen de resistencia que lo comparte, y únicamente queda vancomicina y linezolid. Estos son acá no lo colocaron por el tipo, pero suelen ser ante los estafilococos multiresistentes, se suele utilizar vancomicina o linezolid. El linezolid se deja cuando la vancomicina no está funcionando. ¿Vieron? Así es como se emplean el antibiograma. Y tenemos este último de otro microorganismo que es la Pseudomonas aeruginosa, uno de los más importantes a nivel hospitalario. Ay, este es una multidrogoresistente también, precisamente se encuentra en sangre. Miren todos los microorganismos los antibióticos que pudiéramos utilizar y miren la resistencia. A la micacina es resistente, a la astronal es resistente, a la ceftazidima, que es de los nuevos antibióticos, es resistente. A la colistina, que es uno de los nuevos, seminuevos antibióticos, está indefinida, está intermedia, o sea que puede que sirva, puede que no. A la ciprofloxacina es sensible. Al cefepime es resistente, a la gentamicina es resistente, al imipen es resistente, a la levofloxacina es sensible, al meropen es resistente, a la pipa es resistente y a la tobramicina es resistente. Normalmente este tipo de Pseudomonas aeruginosa, cuando se vuelve resistente a las quinolonas, se vuelve fácilmente, cuando es sensible a las quinolonas, eso se vuelve resistente rápidamente porque tienen unos mecanismos de resistencia muy veloces. Aquí ya nos dieron una pista, es positivo para KPC. Este KPC es un gen que tienen las pseudomonas para ser resistente a los carbapenémicos, que son los antibióticos más fuertes para combatirlo. Miren, meropen, resistente. Y su resistencia se debe a este gen, ese gen da la producción de beta-lactamasas
que destruyen los carbapenémicos, llamadas metalo-beta-lactamasas. ¿Qué pasa? Que entonces, siendo así, ¿qué le daríamos a este paciente entonces? Porque la quinolona eso lo vuelve resistente enseguida y todo lo demás es resistente. ¿Qué le daríamos a ese man? Esto parece una película de terror. Daniela, ¿qué le darías a este paciente si está todo resistente prácticamente? Profe, pesado. Bueno, y este es un caso real. Este lo tomé de la clínica y lo pegué. Ajá, si lo llama el infectólogo y precisamente dice, bueno, yo quiero tu concepto como farmacéutico ante este tipo de antibióticos. Ya la microbióloga nos dijo que es una pseudomonas aeruginosa con gen de resistencia KPC para los carbapenémicos. Se dio la interconsulta con infectología e infectología precisamente también se apoya contigo porque tú eres el experto en medicamentos. Entonces, tú como experto en medicamentos, ¿qué le vas a recomendar que utilice? ¿Quién más? ¿Quién más quiere decir? Steven, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees tú? Dejamos morir. Profe. Jodido, ¿no? Sí. Aquí utilizaríamos la colistina. Pero, aunque aparece como intermedia, aún maneja una buena concentración mínima inhibitoria, que es de 2, afortunadamente, pero no se va a dar sola. Esta colistina se da en combinación con el meropenem. Ustedes me dirán, hombre, pero ¿por qué con el meropenem si el meropenem es resistente? Porque sencillamente cuando se hace resistente al meropenem, le estamos dando colistina que todavía puede tener un grado de sensibilidad que comienza a destruir el microorganismo. Cuando el microorganismo se da cuenta que está siendo atacado con la colistina, cambia su gen de resistencia a uno que sea resistente a la colistina. ¿Qué pasa? Que cuando hace eso, pierde el gen de resistencia de la KPC y se vuelve sensible al meropenem. Y entonces ahora es el meropenem que lo va a atacar. Entonces, como se da cuenta que el meropenem ahora lo está atacando, vuelve a producir la generación de KPC para ser resistente, pero se vuelve sensible a la colistina. Y en ese círculo, en el vaivén, se muere. Esa es la combinación de 2 antibióticos para el manejo de una pseudomonas aeruginosa KPC multidrogoresistente. Profe, una pregunta. ¿Por qué no se puede utilizar ciprofloxacina si salió sensible y tampoco se puede utilizar levofloxacina si salió sensible? Porque las quinolonas tienen una alta resistencia casi que enseguida a las pseudomonas cuando son multidrogoresistentes. ¿Sí? O sea, tú lo utilizas, esto puede ser sensible, pero al conteo de los 2 días ya la pseudomonas está produciendo genes de resistencia para las quinolonas. Lamentablemente las quinolonas son fármacos que se vuelven resistentes rápidamente. Por eso única y exclusivamente se dejan para pseudomonas que sean multisensibles, no multidrogoresistentes. ¿Sí? Esa es la razón por la cual no se utiliza para este caso. Ok, profe. En otro momento les explicaré. O sea que pueden ser sensibles, pero en realidad son resistentes. O sea, ahí son sensibles. Comienzas a utilizarlo y la pseudomonas enseguida comienza a producir genes de resistencia para volverse resistente. Y al cabo de 2, 3 días ya es resistente. Así que de nada sirvió. Tiempo perdido ahí. Y la pseudomonas no es que no lo vas a matar con 2 días de antibiótico. Este paciente mínimo necesita como 14 días de antibióticos. Bueno, ya eso sería todo lo que tendría para darles aquí. Hay otras cositas que quería darles, pero ya no me alcanza el tiempo. Vamos a hacer una cosa. Si se fijan bien, hay múltiples exámenes que hay de todo. Lo que voy a darles es lo siguiente. Voy a darles a cada uno un tipo de enfermedad con la cual ustedes deben de consultar cuáles son las pruebas de laboratorio que deben ser empleadas para el control de esa enfermedad.
De esa manera, pues vamos aprendiéndolo poco a poco y vamos metiéndonos a ese mundo de, con las enfermedades, cuáles pruebas de laboratorio debo yo aprender a evaluar. ¿Les parece? Sí, profe. Listo, entonces, permítame un momentico. Profe, usted al principio de la clase había dicho que nos iba a proponer algo. No, era precisamente para si no habían dado la clase esta de pruebas de laboratorio, pues dársela con todas las de la ley, con calmita, con cuidado, pero vieron que entre comillas ya la dieron, entonces decidí mejor reforzar lo que había dado el profe, porque vi que quedaron un poquito como zambilocos. Es que también pensé que era el otro grupo que está dando clase con la profesora Gina y todavía, yo creo que ni siquiera han entrado ni a entrevista farmacéutica, entonces esos manes están más atrasados. Pero bueno, entonces vamos a escogerlos. O no, vamos a una cosa, porque de momentico, para acordarme de todas las patologías, mejor yo les coloco, ¿cómo es que se llama? En el grupo les coloco el listado de las enfermedades. Y luego cada uno va seleccionando una enfermedad y de esa manera quedamos cada uno con una enfermedad y la cuelgo en el Classroom para que la puedan desarrollar. ¿Les parece? Listo, profe. Bueno, quedamos así entonces, muchachos. Nos vemos la próxima clase a la misma hora del mismo canal, solo aquí por nuestra tele. La clase de hoy fue auspiciada por Drogas La Rebaja y Aceite Topacio. Estamos hablando, pues. Estamos hablando, profe. Pero Hasta ¿Y luego. qué? De aquí Sí, ya vamos nos a dar vemos. clases. O sea, el hecho que sea sábado santo no quiere decir que no vamos a dar clases. Sí, vamos a dar clases porque las Ok, personas profe. se siguen enfermando, ¿vieron? Así que Ok, déjate de cuenta. sí, eso le iba a preguntar porque pues igual, sí. Ah, Ujú. Ok, sí, profe. sí, vamos a dar. Ok, Dale, pues. hasta luego, profe.